Asimismo, de pie, les invito a buscar el libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 1. Cuando lo tengan pueden confirmar con un amén, con un gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Isaías capítulo 53, versículo 1. Y leemos en qué nombre. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque así lo dicen las Escrituras en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice así, Isaías capítulo 53, versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hace una pregunta, hace dos preguntas, dos interrogantes en un solo versículo y dice, vamos a leer nuevamente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Puede tomar asiento, dando un gloria a Dios y un fuerte aplauso a Dios. Y ese es el título de esta enseñanza. ¿A quién hemos creído? ¿A quién hemos cada uno de nosotros creído? Y esa creencia que nos ha traído a este lugar, a adorar a este Dios grande y maravilloso, a servirlo, porque Él es digno, no solo de ser alabado y de ser exaltado, sino también de ser servido. Cuando servimos a Dios, como dice Pablo, Él dice, escoged el don mejor, o sea, procurad el don mejor. Pero el don mejor no es el de profecía, el don mejor no es el de hablar lengua, el don mejor es el del servicio. Porque nuestro Señor Jesucristo decía, en una ocasión cuando fue a lavar los pies de los discípulos y Pedro se negaba, Él decía, deja, porque si no, no tienes nada conmigo. Yo no he venido para servir, para ser servido, sino para servir. Y ese es el espíritu que cada uno de nosotros debe buscar, el espíritu de servicio. Por eso la palabra nos indica aquí, nos hace dos preguntas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y cuál es ese anuncio del que habla la palabra? Sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se presentó de diferentes maneras. Y aquí, en el libro de Isaías, nos lo presentan de una manera tan completa, donde dicen todo lo que a Él le va a suceder cuando Él estuviese aquí, porque aún no estaba en el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías que anuncian la venida del Mesías, la venida del Cristo. Y por eso vuelvo y pregunto, ¿a quién hemos creído? ¿Hemos creído al mundo? ¿Hemos creído las mentiras del enemigo? ¿O hemos creído a este Dios grande y maravilloso que desde antes de la fundación del mundo nos escogió a cada uno de nosotros para ser hechos hijos de Dios? Simplemente por creer en ese anuncio que decía que Jesucristo habría de venir y que habría de morir por ti, por mí y por todos los que están escuchando en las redes. Él no vino a morir por un pueblo, como mucha gente piensa y dice, Él vino a morir por Israel, entonces Israel que le crea. No, Él vino a morir por la humanidad. Él vino a morir por pequeños, por grandes, por ricos, por pobres, por personas que tienen títulos, por personas que no tienen títulos. Y la palabra dice que de lo más vil y menospreciado vino a buscar Él. Él no vino a buscar personas pudientes, con dinero. Él no vino a buscar personas ostentosas, no. Él vino a buscar de lo que el mundo más desprecia, de lo que más alejado está de Dios, y en Él se glorifica. En cada uno de nosotros Él se ha glorificado porque nos sacó de ese mundo de tinieblas y de oscuridad en la que vivíamos, en donde hicimos cosas de las cuales no estamos orgullosos. Pero Dios, que es bueno, en su gran amor, en su gran misericordia, en el cumplimiento de los tiempos, envió a Jesucristo a morir en una cruz y a derramar su sangre preciosa para que cada uno de nosotros fuésemos limpiados. Y es ese el anuncio que cada uno de nosotros hemos creído, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Este Jesucristo que se nos presenta en el capítulo 53 de Isaías, aquí nos dicen cómo Él iba a ser herido, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser vituperado.
Y ese es el anuncio que cada uno de nosotros podemos estar orgullosos de decir que hemos creído. Y eso lo podemos ver reflejado en el libro de San Juan. Vaya, por favor, San Juan capítulo 6, 68. San Juan capítulo 6, versículo 68. Cuando lo tengan pueden decir amén. En este capítulo 6 del libro de Juan hay un título que dice Palabras de vida eterna. Y estas palabras que Jesús venía anunciando no fue creída por todos. Y en ella podemos ver cómo un grupo de discípulos que andaban con Jesús, en cuando escucharon estas palabras que Jesús estaba anunciando, les parecieron duras y les parecieron difíciles. Porque nos cuesta muchas veces apartarnos de todas las cosas que el mundo ofrece para seguir este glorioso camino del Evangelio. Porque son cosas con las cuales el viejo hombre está viciado y nos parecen naturales, porque las conocemos desde que somos niños. Y cuando llegamos a los pies de Jesucristo, que no llegamos por voluntad propia, sino que Dios nos envía, nos parece duro, nos parece. Versículo 68 del capítulo 6 del libro de San Juan. Le respondió Simón Pedro. ¿A quién le responde? A Jesús, que es el que está hablando palabras de vida eterna. Y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna que son el anuncio que Dios había hecho en Isaías 53 de que Jesucristo habría de venir. Esa vida eterna que Dios nos ha dado como un regalo a través de Jesucristo. Y son estas palabras de vida eterna las que cada uno de nosotros debe buscar y preocuparse con temor y temblor en la salvación de nuestras almas. Palabras de vida eterna. Dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, que eres el que viniste y moriste en una cruz por nosotros. Y va a morir. En este momento el Señor Jesucristo aún no había sido crucificado, pero ya Pedro lo reconocía como el Hijo de Dios. Y ya el Señor Jesucristo había anunciado que Él iba a morir en una cruz y todos los padecimientos que Él iba a tener por la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Pedro le dice, solo tú tienes palabra de vida eterna. Palabras que cambian, porque la Biblia es palabra de Dios, ciertamente escrita por hombres, pero inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces estamos escuchando palabra de Dios, no palabra de hombre, y son palabras de vida eterna. Allí mismo en San Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, allí el Señor una vez más nos reitera de que las palabras que están escritas en este libro bendito no son palabras de hombre, sino que son palabras de Dios, y que en ella podemos alcanzar la vida eterna, porque a través de la palabra el Señor nos cambia, el Señor nos redarguye, nos transforma, renacemos a través de esa palabra y somos santificados a través de la palabra. Así lo dice el Señor Jesucristo: los he santificado con tu palabra, porque la palabra de Dios es santa. Y así como Él nos pide que seamos santos porque Él es santo, a través de esta palabra nosotros somos santificados. ¿Por qué? Porque ella nos cambia nuestra manera de pensar, ella nos cambia nuestra manera de hablar, ella nos cambia nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar. Todo lo que en un tiempo fuimos cambia totalmente para un nuevo nacimiento a través de esta bendita palabra y a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Asimismo, lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Esta profecía de la cual se hablaba en Isaías capítulo 53, mucho antes, fue dicha, en otras palabras, también por otro profeta muy conocido,
donde él decía: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así como Pedro le decía: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Así aquí el Señor nos dice que esas palabras de vida eterna las vamos a oír solo a través de ese gran profeta que Él envió, que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a traer esas palabras de vida eterna y Él decía: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos vino a traer a cada uno de nosotros son palabras de Dios, las palabras del Padre. Por eso Él decía: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces podemos entender que cuando estudiamos las Escrituras y decimos que nos llevamos por los profetas y que somos de esa corriente apostólica, estamos entendiendo, conociendo y tomando para nosotros esa doctrina que viene del Padre. Porque la doctrina que recibieron los apóstoles, que las recibieron por medio de ese profeta enviado que es Jesucristo, Él les dio palabra de Dios, no le dio palabra de Él. Y son esas las palabras que cada uno de nosotros hemos recibido también. ¿Cuántos lo creen? En Hebreos capítulo 1, vaya por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. También se nos habla y se nos anuncia de ese profeta que habría de venir, el cual anunció Isaías, el cual anunció también Moisés en Deuteronomio. También en el Nuevo Testamento nos hacen referencia a ese profeta llamado Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí una vez más nos están hablando de ese gran profeta que se llama Jesucristo, que vino a hablar lo que oía del Padre y lo vino a traer aquí a cada uno de los que escuchamos su palabra. Dice las Escrituras que somos bienaventurados, porque hemos creído sin ver y creemos en el Hijo Santísimo de Dios, que dio su vida en una cruz y derramó su sangre en un madero, y que luego se presentó ante el Padre y llegó al tercer cielo a entregar ese sacrificio que hizo por la humanidad. Gloria a Dios. Y dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Él envió muchos profetas, Él envió muchas personas a anunciar ese glorioso evangelio de la salvación y no fueron escuchados. Inclusive el mismo Jesucristo no fue escuchado. Los invito a ir a San Juan, capítulo 14. San Juan capítulo 3, versículo 11. San Juan capítulo 3, versículo 11. Dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Estas fueron palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, quien fue un principal, un maestro de la palabra. Y fue el Señor Jesucristo quien le dio a él personalmente testimonio de lo que él venía a hacer. Y él le dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿Qué es lo que él sabe? Esa palabra que Dios le había dado, porque él fue enviado como profeta a dar ese mensaje.
Las palabras que él hablaba provenían de lo alto, del Dios del Padre de las luces. No eran palabras de Jesucristo, eran palabras de Dios. Porque en su gran amor y en su gran misericordia, él envió a nuestro Señor Jesucristo para que nos diera ese mensaje de salvación, pero no lo recibieron. Ese mensaje no lo recibieron, y por eso él le dice a Nicodemo: lo que sabemos hablamos, lo que Dios le ha dado para que hable, lo que él ha visto en el Padre, y no le creían. Y él le dice: si te estoy hablando lo terrenal y no me crees, mucho menos vas a creer las celestiales. Y teniendo la verdad ante sus ojos, su corazón estaba endurecido y su entendimiento entenebrecido, porque no lo creían. No creían que el Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y él le pregunta, Nicodemo le pregunta, si él es el Hijo de Dios. Y él le dice: te lo estoy diciendo y no me crees. ¿Por qué no me crees si te lo estoy anunciando? Pero es allí donde el poder de Dios se glorifica y se magnifica, porque Él endurece a quien quiere endurecer, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Entonces somos benditos, porque el Señor no ha permitido que nuestro corazón se mantenga endurecido, ni nuestro entendimiento entenebrecido, sino que nos ha permitido escuchar ese llamado, escuchar ese mensaje, y que llegáramos a los pies de Jesucristo con un corazón contrito, humillado, y queriendo esa salvación que solo a través de Él podemos tener. ¿Cuánto lo creen? Allí mismo en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Aquí la palabra nos relata cómo el Señor Jesucristo no fue recibido. Y dice la palabra: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Sino a traer palabras de vida eterna, sino a traernos ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas de salvación que Dios le dio. Él vino a sanar a los enfermos, vino a recuperar los corazones quebrados. Él vino a transformar nuestras vidas a través de esa palabra que Dios ha enviado, porque la palabra es refrigerio para nuestros huesos. La palabra es la que cambia todo lo que queremos hacer. Por eso Dios dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual le envié, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Y por eso hoy estamos aquí, y hoy podemos decir con orgullo y con alegría y con mucho gozo: gracias, Señor, por enviar esa gloriosa palabra de salvación para nuestras vidas. Dios es bueno, hermanos. Y Él un día nos vio muertos en delitos y pecados, y tuvo compasión de nosotros. Él dice en su palabra: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. También dice su palabra que no es de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y bienaventurados somos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos muchos no hay ahorita en el mundo que, hablándoles de la palabra, salen huyendo, como salieron huyendo los discípulos de Jesús, porque les parecían palabras duras? Porque prefieren estar en el mundo, en aquello que para nosotros era un deleite, y que sabemos que eso nos conducía era a la muerte, a la perdición, a perder nuestras almas. Pero Dios, que es bueno y es grande en misericordia, nos vio. Y yo muchas veces le digo: Señor, yo no sé qué has visto en mí, pero te doy gracias. Así como ninguno de nosotros sabemos qué es lo que Dios ha visto en nosotros, pero instrumento útil somos en sus manos, así como lo hizo con Saulo de Tarso, cuando fue enviado a Ananías, y Ananías recibe este mensaje y le dice que vaya donde él está para que le devuelva la vista. Y él dice: Señor, pero si él perseguía a la iglesia, pero Señor, y le dice: ve, porque instrumento útil me es este. Y por eso repito que de lo más vil y menospreciado vino a buscar Dios, para avergonzar a los sabios y para llamar a lo que no es como si fuera, porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque es misericordioso, y porque sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal.
Su buena voluntad es para con nosotros. Y por eso el Señor Jesucristo vino a predicar el año nuevo de salvación, esa palabra que Dios nos ha enviado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Allí mismo en el libro de San Juan, capítulo 20, leímos hace un momento. Sí. San Juan, capítulo 20, versículo 29. Y es aquí donde el Señor Jesucristo nos llama bienaventurados. Y yo me gozo de esa palabra, porque Él le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Sabemos que Tomás no creía que el Señor Jesucristo había resucitado. Y él decía que si no introducía su dedo en su costado o en el hoyo que tenía en la mano, él no iba a creer. Y Jesucristo le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esa bienaventuranza estamos nosotros, porque no hemos visto al Señor Jesucristo, no hemos visto el sacrificio como ellos lo vieron en esa cruz, como ellos lo vieron ser golpeado, traspasado y derramar su sangre, y aún así no creyeron. Pero bienaventurados somos nosotros que sin verle hemos creído ese anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hemos creído en su sacrificio en una cruz, en su derramamiento de sangre, cómo Él fue golpeado, fue traspasado, cómo le dieron a beber vinagre, y hemos creído que Él murió por mí, por ti, por todos tus pecados, por mis rebeliones, por todas las cosas que hemos hecho. Él pagó el precio y no tenemos con qué pagar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Bienaventurados somos porque no vimos y creímos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor y su santo nombre. Él es bueno y para siempre su misericordia. Y aquí en San Juan, capítulo 6, versículo 44. Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice lo que hace un momento les mencioné. Ninguno puede venir a mí, palabras de Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Un día Dios permitió que escucháramos su voz. Después de estar en el mundo perdido en muchos deleites, muchos en borracheras, muchos en vicios de droga, en mujeres con mujeres y muchas cosas perversas, muchas mentiras de Satanás, porque él es el padre de mentiras que nos hacía creer, como decíamos, nos las estamos comiendo. Y la vida es una y hay que gozarla. Pues déjeme decirle que no. Porque mucha gente dice: ay no, ya me morí. Bueno, ya me morí, ya se acabó el problema, como dicen, pero eso es falso. Esa es otra mentira de Satanás. Porque la palabra registra que está escrito que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Y es de esa muerte segunda de la cual tenemos que cuidarnos. Cuando seamos resucitados, para dar cuenta de todas las cosas que hicimos, sean buenas o sean malas. Esforcémonos porque las cosas sobre las cuales vayamos a dar cuenta sean buenas y no malas, para no sufrir daño de esta segunda muerte, porque allí vendrá el lloro y el crujir de dientes, cuando estas almas sean lanzadas al lago de fuego y de azufre, donde el gusano nunca muere y la llama siempre está ardiendo. Y es de esa llama, de ese lago que tenemos que cuidarnos, hermanos, cada uno de nosotros, haciendo la voluntad de Dios, siendo hacedores de la palabra, no tan solo oidores, hacedores de la palabra. Muchas veces cuesta, pero Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y si hemos fallado, doblemos rodillas y roguemos a Dios, quien es amplio en misericordia, amplio en perdonar, y Él nos va a perdonar y nos va a mostrar la salida. Porque así con el pecado, también Él nos muestra la salida. Y esa salida está doblando las rodillas ante Dios y manteniéndonos en constante oración, haciendo su voluntad y haciendo su palabra. ¿Cuántos lo creen?
Los invito a ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Ya vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Hemos creído un anuncio glorioso que nos hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído a un Dios maravilloso, que es grande en misericordia, que es lento para la ira, que es grande en misericordia y que su misericordia se renueva para justos y para injustos día con día, porque el sol sale para todos. El aire que respiramos no es solo para los que buscan este camino, sino para todos, porque Dios es bueno y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y lleguemos a Él con un corazón contrito y humillado. Y Él nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es el anuncio que Dios nos ha dado. Y en el versículo 29 del mismo capítulo 2 nos repite y nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Somos templo y morada de Dios en espíritu. Debemos tener un templo resplandeciente donde el Espíritu Santo quiera morar y pedirle a Dios que mantenga nuestros oídos espirituales abiertos y que nos permita escuchar su voz y que nos permita que el Espíritu Santo nos guíe para no sufrir daño de esta segunda muerte, para ser hacedores de su palabra, para buscarle cada día, orando siempre, en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, a ese Dios grande y maravilloso que un día tuvo misericordia de nosotros y que hoy nos permite estar en este lugar, alabándole, adorándole, glorificándole y llenando su trono de alabanza y de adoración, porque Él es digno de suprema alabanza y de adoración. Señor, permíteme ver más allá de lo que mis ojos naturales ven y mantén mis oídos espirituales abiertos y un corazón dispuesto para recibir tu palabra y para ser hacedora de ella también. Puestos sobre sus pies, vamos a orar a Dios por esta maravillosa palabra y que sea Él ayudándonos cada día a cada uno de nosotros. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque tú eres bueno y maravilloso.